Hola, muy buenos días. Estamos ya comenzando un nuevo webinar de Geocom. En esta oportunidad vamos a presentar un tema denominado como combinación de técnicas de observación geoespacial. Bien, en esta ocasión nos acompaña José Carrasco, especialista de GNSS y óptica. Hola José, ¿cómo estás? Hola Ariel, bien acá. Muy buenos días a todos. Buenos días. Nos acompaña también Óscar Moreno, que trabaja como ingeniero de aplicación en UAS. Hola, Óscar. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Y por último, y no menos importante, Felipe Carvajal, que se desempeña como ingeniero de aplicación en el grupo de GNSS y óptica. Hola, Felipe. Hola, buenos días a Buenos todos. días. Bueno, espero que podamos tener una jornada provechosa. Hemos preparado este material con muchísimo gusto. Creo que se logró un resultado sumamente interesante y es lo que vamos a, a mostrar ahora. Bien, cualquier pregunta, cualquier consulta que hubiera, por favor, la van poniendo en el chat. Yo voy a tratar de ir recopilando algunas preguntas. Seguramente no todas las preguntas se van a responder inmediatamente, pero para tratar de generar un hilo conductor interesante a lo largo de este evento. Bien, Felipe, por favor. Gracias. Entonces, eh, bueno, extender eh, el agrado que es para nosotros realizar este tipo de webinars. Creo que es una instancia para que todos podamos discutir, ¿cierto? Y nosotros poder difundir algunos de los trabajos que venimos haciendo. Como el nombre lo dice, este webinar busca la combinación de diferentes técnicas geoespaciales, ¿cierto? A modo de introducción, nosotros partimos bajo cuatro premisas súper importantes. Inicialmente, nosotros tenemos un interesante debate en el momento de escoger determinada técnica o determinado instrumento para abordar un determinado proyecto de ingeniería, ¿cierto? Y en ese análisis preliminar nosotros tenemos algunos tópicos interesantes a tratar, como son la factibilidad técnica, la precisión, la representatividad y también la eficiencia en la captura de datos y también los costos asociados. Entonces nosotros llegamos a una conclusión preliminar que existe un equilibrio entre la precisión y la eficiencia de lo que empleamos. Entonces, de lo que empleamos, perdón. Entonces, en este sentido, nosotros proponemos algo que, si bien es cierto, se da en muchas áreas de la ingeniería, hoy en día nosotros le damos un valor agregado que es una automatización en la integración de diferentes técnicas. Para eso, nosotros ocupamos tres de los productos que hoy en día están en Geocom. Inicialmente vamos a trabajar con GNSS, que ahí a lo largo de la presentación vamos a ver que es el hilo conductor de este proyecto. También vamos a trabajar con SX12, ¿cierto? Para la captura masiva de puntos en, en escenarios más locales, ¿cierto? Y también vamos a trabajar con Phantom 4 RTK, ¿cierto? Y vamos a integrar todos los datos, ¿cierto? Y vamos a generar finalmente o buscar generar un modelo bien robusto en cuanto a la solución, ¿ya? Para esto nosotros tenemos un área de estudio definida, ¿cierto? Un área con una escala determinada, pero sí nosotros podemos decir que esto es completamente extrapolable a otros proyectos de ingeniería de mayor envergadura, ¿cierto? Entonces, nuestra área de estudio, como comentaba antes, es una área determinada, es de una plaza, la Plaza Dinamarca, en Providencia. Esta plaza destaca, ¿cierto?, por algunas condicionantes propias del trabajo, hay mucho detalle,
hay mucho árbol también. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros mediante la integración de toda esta técnica es llegar a un punto de encontrar una solución robusta, ¿cierto? Entonces, a modo de contextualización o de motivación, nosotros acá tenemos algunas figuras, algunas imágenes de la plaza. Tenemos acá, como les comentaba, esta alta cantidad de detalles que podemos encontrar, los árboles, ¿cierto? Algunos elementos de cuneta, ¿cierto? De elementos de la plaza, de jardinera. Y también acá, de forma preliminar, vamos viendo algunos resultados de acuerdo a la técnica empleada, en este caso GNSS, vemos algunos vectores por ahí. Y también vemos la representación ya en relación a la captura masiva de información. En la misma lógica, acá tenemos algunos puntos a tratar importantes, el levantamiento con R12i, ¿cierto? Que es nuestro GNSS, el último que ya está disponible. También tenemos los trabajos con SX12 y también lo que trabajamos con DJI, con el Phantom 4, ¿cierto? De RTK. Entonces, para guiar este webinar, inicialmente nosotros hablamos de una integración, de una combinación con un nivel de automatización bien elevado en ella, ¿cierto? Entonces, para iniciar esta parte hablamos de infraestructura geodésica, que básicamente corresponde, en el caso de nosotros, a la red GNSS que tenemos disponible para todos nuestros usuarios. Esa red vamos a ahondar un poco más cómo fue empleada en esta experiencia. Pero la idea de todo esto es mostrar cómo esta infraestructura ayuda al proceso de integración y de combinación. Abajo también tenemos algunas imágenes del software de campo que en la misma línea permiten la integración de las técnicas y también permiten un nivel alto de automatización durante el levantamiento propiamente tal. Entonces, la importancia que tiene la red GNSS parte de la base que tiene un alto estándar de eficiencia desde el punto de vista de gestión de datos, ¿cierto? De distribución de datos a la comunidad, pero también detrás de ello hay un desafío bien importante que es la implementación de la red, ¿cierto? Nosotros vamos a necesitar una infraestructura que permita un funcionamiento continuo, la distribución de los datos, ¿cierto? Y también el acceso de fácil forma por parte de los usuarios. En esta línea, nosotros hoy día tenemos una red distribuida a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Con dos posibilidades de trabajo, en postproceso y en tiempo real. En el caso de postproceso, hoy día cualquier usuario que tenga TBC puede acceder a datos de observación, ¿cierto? Con el objetivo de, en el caso de redes geodésicas, por ejemplo, adicionar más un punto que puede servir para incrementar la robustez de esta red y también para ocuparlo en distintas aplicaciones. En términos de integración, de automatización, hoy en día el nivel que alcanza TBC en la descarga de los datos permite automáticamente setear o configurar un intervalo de tiempo de acuerdo al archivo que nosotros incorporemos. Por lo tanto, eso ya puede parecer muy pequeño, pero disminuye los tiempos de búsqueda, ¿cierto? De datos y está todo disponible en una solución, ¿ya? Ahí nosotros del lado derecho mostramos básicamente la configuración que nosotros enviamos a nuestros clientes a través de la página de Geocom. Ellos pueden descargar un archivo e integrarlo a TBC y ya van a estar disponibles diferentes fuentes de información. Lo mismo pasa en tiempo real, ¿cierto? A través de Entrip. Hoy día nosotros podemos trabajar con los colectores de Trimble, con Trimble Access en particular, con la función de estilo de levantamiento, sí, creamos a través de una dirección y de un puerto el acceso a nuestra red. Y lo que en la práctica permite a los usuarios un aumento en la eficiencia, ¿cierto? Una solución bien automatizada y también permite ganar un ROE, ¿cierto? Hoy día la base está en Geocom y los usuarios pueden tener más de una posibilidad de receptor para trabajar en terreno, ¿cierto? En la misma línea, el nivel de automatización de las colectoras o el nivel de automatización del software de campo también permite y supone una integración bien interesante desde la TDS1
hasta la TDS-5, que hoy día está disponible también pasando por la TD600, ¿cierto? TDC600. Tienen un potente software de campo que permite la integración. Más adelante nosotros vamos a ver que a través de la función de topografía integrada pudimos integrar las observaciones GNSS con las observaciones terrestres, ¿cierto? Orientamos y dimos posición a la estación SX12 para que ella realice las estaciones de escaneo y como resultado nos entrega ya todo referenciado, ¿cierto? En el sistema que lo provee la red de Geocom. ¿Ya? En esta misma lógica, acá nosotros tenemos como punto final Trimble Business Center, que vendría siendo el lugar donde, o el punto de encuentro de las tres fuentes de datos por separado, ¿cierto? De SX12, R12i, ¿cierto? Y también del Phantom 4. En este software nosotros, además de toda la gestión de información proveniente de la red, nosotros tenemos una estandarización de algunos formatos de datos que nos permite un flujo bien amigable, de una curva de aprendizaje bien corta, y los resultados pueden ser trabajados ahí en este software de manera de generar buenos productos finales. Al final de este webinar vamos a ver los productos que conseguimos, ¿cierto? Y entonces ya pasando a la metodología empleada, nosotros tenemos inicialmente un levantamiento GNSS, ¿cierto?, de elementos discretos. En esta oportunidad ocupamos una solución NTRIP, ¿cierto?, a través de la red GNSS de Geocom. Acá ocupamos, además de esta función que es administrada a través de Trimble Access, ocupamos algunas funciones como levantamiento por código, por características, que tornan aún más eficiente el trabajo en terreno, ¿cierto? También nosotros ocupamos la topografía integrada que les comentaba hace un momento, para gestionar ya la orientación y posición de la estación SX12. Ahí tenemos algunos resultados preliminares, ¿cierto? Y finalmente nosotros trabajamos con el Phantom 4 RTK para un vuelo fotogramétrico, ¿cierto? Entonces, en términos de flujo de trabajo, nosotros vamos a tener acá el levantamiento GNSS, ¿cierto? A través de NTRIP, ¿cierto? De la red GNSS de Geocom. Trabajamos con la topografía integrada, ¿cierto? Los vuelos fotogramétricos que fueron procesados en PPK, ¿cierto? A través de Trimble Business Center, y toda la información confluyó a un punto en común que es los módulos de fotogrametría, por ejemplo, incorporados en TDC. Y finalmente nosotros llegamos acá a los productos finales que vamos a presentar en lo siguiente, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos, le doy el paso a Ariel para que continúe con esta parte de la presentación. Bien, perfecto, Felipe. Ahí sí, ¿verdad? Ok. Bueno, hicimos entonces, como bien hablaba Felipe, experiencias con R12i, con SX12, con Phantom 4. Cada una de las experiencias es independiente, pero digamos que contribuye finalmente en el desarrollo de un producto final bastante completo, sin perjuicio también de que cada una de las técnicas produce un resultado final propio. Bien, entonces en ese sentido vamos a tener todo lo relacionado con GNSS, R12i, red GNSS, vamos a tener conexión con el sistema global. Eso habitualmente se denomina georreferenciación, y sigue siendo, digamos, bastante interesante cuando está centralizado en algún tipo de infraestructura geodésica, en este caso la red GNSS Geocom. También GNSS, en el caso del móvil, da la posibilidad de hacer observación precisa en elementos que sean importantes dentro del levantamiento, líneas de cierre, elementos puntuales que sean muy importantes. Claramente conviene medirlos de forma directa. Y también
Acá vamos a trabajar todo en UTM 19 Sur, en Sirgas, en época 2021, y con EGM 08 para transformar las alturas elipsoidales en alturas físicas, ¿ya? Eso también hay que mencionar que es susceptible de cambiar en cualquier momento, de acuerdo a si hay un sistema de coordenadas locales o quieren hacer un cambio de proyección o también un cambio de datum. Es posible hacer todo eso en Trimble Business Center, incluso con el producto final ya realizado. Bien, en cuanto a SX12, vamos a tener lo que se conoce como una densificación local, ¿ya? Vamos a tener precisiones en cuanto a, en el ámbito de los milímetros y unos pocos centímetros. Hay una documentación local a través de imágenes, a partir de escaneos también que son muy, muy particularizados, y claramente nos lleva a un análisis completamente localizado. Con Phantom 4 y con drones en general, estamos viendo otro tipo de aporte en términos globales. Eso significa que también la precisión pasa de centímetros a decímetros. Acá también es muy interesante hablar de las precisiones, por ejemplo, que logra la aerotriangulación, por ejemplo, con puntos de control. Habitualmente vemos que cuando se transforma la referencia del bloque aerotriangulado a el sistema de coordenadas en el que se quiere trabajar, habitualmente se encuentran algunos milímetros, pero la precisión del propio levantamiento, no, bajo ningún punto de vista, es de milímetros, ¿ya? Y eso corre, digamos, para la gran mayoría de los drones que hay, ¿cierto? Es muy responsable decir que va de centímetros a decímetros y en realidad no es un problema. De hecho, hay también escalas de representación completamente asociadas a este tipo de levantamiento. La documentación es global, producto de que la ortofoto estaría entregando una representación, digamos, en términos macro, ¿cierto? Y, bueno, nos conduce a lo que se entiende como un análisis global. Bien. Bueno, entrando ya en el área chica, vamos a tener las actividades que desarrollamos con R2CI. En este caso, lo ya comentado de la red GNSS Geocom, algunas experiencias asociadas a ProPoint y TIP, que es básicamente la medición inclinada junto con una capacidad de procesamiento intensiva en tiempo real, levantamiento por código, que es bastante útil en la automatización de un levantamiento topográfico, pequeños análisis de las observaciones y sus precisiones, y una pequeña introducción a lo que es el procesamiento de datos en TBC, porque José Carrasco posteriormente nos va a mostrar esto en completo. Bien, en cuanto a la red GNSS Geocom, podemos decir básicamente que el R12 recibe una corrección que se denomina CMRX, ¿ya? Esto es particularmente interesante porque CMRX permite manejar el total de constelaciones, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, junto con la totalidad de señales modernizadas, ¿ya? CMRX es un paquete extremadamente pequeño que, bueno, en este caso fue conducido a través de Internet. También se podría hacer a través de radio, ¿cierto? Y con eso podemos generar la corrección en tiempo real para hacer RTK con el R2CI, ¿ya? La red GNSS, en este caso, está calculada en la época 2021. Se trabaja todo en base a Sirgas, ¿cierto? En época 2021, como ya había mencionado. Para la representación horizontal se escoge UTM 19 Sur, sin perjuicio de poder cambiar de proyección cartográfica, como ya había mencionado. Para la representación vertical trabajamos con EGM 08. Digamos, la estación de referencia, en este caso SNTI, cuenta con componente, digamos, elipsoidal, componente vertical matemática, ¿cierto? Elipsoidal, y posteriormente todos los puntos que se levantan en esta representación se convierten en alturas nivel medio del mar, pasando por un modelo geoidal, ¿ya?
Acá también es sumamente importante poder decir que cualquier cambio a sistemas locales, proyecciones personalizadas, etcétera, es completamente factible desde el producto final. O sea, no hay que dibujar nuevamente. Eso es súper interesante también poder mencionarlo. ¿Bien? Nosotros hemos preparado también algunos certificados, ¿cierto? Esto con fines solamente promocionales. Esto no pretende, digamos, reemplazar a un certificado, por ejemplo, del IGM o de alguna institución formal, ¿cierto? Nosotros estamos produciendo este tipo de datos, ¿cierto? Lo quisimos consolidar como para poder mostrar que hoy en día se pueden computar estas posiciones a partir de observaciones que se puedan realizar en un ambiente regional, ¿ya? Entonces, la época también es un tema súper importante, es un tema muy en boga hoy en día. Esto está calculado en época 2021, pero si alguien quisiera hacer el cambio de la época conforme a algún requerimiento en específico, perfectamente lo podría hacer aplicando velocidades o cosas por el estilo. En cuanto a la altura, les había comentado que era altura elipsoidal, por lo tanto vamos a tener que convertir todo lo que se mida o lo que se determine en el área de interés, habría que transformarlo a la componente física. Y lo otro es lo que hablaba Felipe en un principio, lo relacionado con la creación de archivos de observación para postproceso, también esto suministra correcciones diferenciales en RTK, ¿cierto? Todo amparado en una posición que puede ir cambiando en el tiempo, ¿ya? Acá está lo que empezamos a hacer en terreno. Esto es el nuevo Trimble Access. Esto está grabado directamente desde el terreno. Hicimos un trabajo nuevo, como pueden ver ahí, con el sistema de coordenadas completamente configurado en UTM 19 Sur, con eje M08, ¿cierto? Ahí pueden ver una gran cantidad de satélites observados, 34 satélites, los cuales tiene el receptor, digamos, en terreno. Me estoy anclando con SNTI, que es la estación de Santiago, de la red GNSS Geocom, y rápidamente el sistema inicializa con 27 satélites, teniendo solución, digamos, compartida de RTK y sensor inercial. Pueden ver ahí que está con 7 milímetros de precisión horizontal bueno, ahí configuramos el almacenamiento de puntos automáticos con una ocupación de puntos en la metodología punto topo de 5 segundos. ¿Ya? Eso es súper importante porque típicamente muchos colegas utilizan el punto rápido, pero el punto rápido no ofrece la mayor precisión que se podría obtener del sistema. Entonces, decidimos hacerlo con observaciones de 5 segundos para poder alcanzar la máxima precisión que ofrece esta metodología. Bien, en cuanto a ProPoint y TIP, podemos decir que ProPoint es una característica que pueden encontrar en Trimble R12i. Esto deberíamos profundizarlo de forma importante en el próximo webinar. De todas maneras, les doy un adelanto. ProPoint es hablar de capacidad de procesamiento intensivo, ¿ya? El R12i cuenta con unos procesadores, digamos, bastante avanzados que tienen esta capacidad de procesamiento intensivo y eso significa básicamente asegurar precisión, asegurar confiabilidad y asegurar productividad, ¿ya? Hasta hace un tiempo preparamos unos reportes sobre el Trimble ProPoint. Si hay alguien que lo necesite, puede escribirme y se los envío gustosamente. TIP, por otro lado, es el Trimble Inertial Platform. Quiere decir que hay integración con IMU, ¿ya? Y esto hace que básicamente se logre medir inclinado. Ahora, no hay TIP si no existe ProPoint. Desde esa perspectiva, las dos técnicas trabajan en paralelo y se puede ver posteriormente en terreno un accionar tremendamente interesante en estos pilares que yo les comentaba: precisión, confiabilidad y productividad. Bien, perfecto.
Acá hay una muestra de lo que hace ProPoint con TIP. Ahí pueden ver una observación bastante compleja debajo de un árbol en una casa de 2 pisos. El receptor, como pueden ver, no ha convergido todavía. Busco una posición nueva y ahí logro determinar una posición con la solución en convergencia. Puedo llegar a lugares extremadamente complejos eh, solamente a través de la inclinación del receptor, mientras tenga la punta del jalón en el lugar que se desee medir, no hay problema, yo lo podría cambiar de ubicación si necesito, pero insisto, esto deberíamos profundizarlo en el próximo webinar. Bien. En cuanto al levantamiento por códigos, vamos a ver que esto genera una productividad en terreno realmente dramática, ¿ya? Pueden ver que hay códigos predefinidos. En terreno se pueden realizar estos códigos o de otra manera, si son trabajos que son rutinarios, que son sistemáticos, perfectamente se podría crear una codificación para que todos los colegas de una organización puedan trabajar de la misma manera. Esto no es solamente codificación topográfica, sino que dibujo automático. Pueden ver acá que tenemos codificado el eje, las soleras, solera abajo, solera arriba, pero también tenemos codificado el dibujo de curvas. Por lo tanto, no hay que levantar tantos puntos en una curva, sino que levantan los puntos necesarios para hacer la representación conveniente y Trimble Access se encarga de poder hacer el dibujo de forma automática. Esto constituye finalmente líneas de quiebre en 3D, también pueden ser 2D, pueden ser puntos, polígonos, polilíneas, lo que sea que ustedes quieran representar. Bien, acá pueden ver la misma experiencia en terreno. Ahí estoy con el jalón junto con el R12i. Mi colega Oscar iba con la TSC7. Aprovechamos la cámara de la TSC7 para hacer el registro de esta experiencia. Entonces pueden ver que estamos levantando, por ejemplo, solera arriba, cur ini. Eso quiere decir curva inicio, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Para que se dibuje automáticamente en terreno. Esto reduce dramáticamente, como les había dicho, todo el trabajo que se haga en oficina, porque ya prácticamente no tendría que hacer dibujo en la oficina. Claramente que van a haber algunas ediciones mínimas, ¿cierto? Pero en términos generales se aprovecha de forma conveniente la experiencia en terreno para poder dibujar de manera de poder optimizar los tiempos, ¿ya? Pueden ver ahí, por ejemplo, que se crea una recta, como está con la codificación de curva, cuando termine la curva, ahí estoy con solera arriba, ¿cierto? Pero cuando termine la curva, levantamos solera arriba y solera abajo, ¿cierto? Entonces, cuando terminemos la curva, denme ahí un minuto, ahí estamos en la posición, vamos a poner solera abajo o solera arriba, pero con curva final. Cuando se adquiere, cuando se colecta el punto curva final, se crea la curva. Ahí está la curva de la solera abajo, ahí estamos en solera arriba. También va a crear la curva al recibir esa, digamos, codificación. Esto puede contribuir en varios ámbitos. Claramente que los levantamientos urbanos se ven fuertemente influenciados por esto porque son complejos, ¿ya? También levantamos con punto rápido. El punto rápido es una técnica completamente viable. Ahí pueden ver la rapidez que tiene esto. Para fines de densificación, el punto rápido es suficiente, pero insisto, si quieren obtener la mayor precisión posible, y no solamente en este tipo de sistemas, sino que en cualquier GNSS, utilicen un punto topo que colecte por lo menos más de 5 segundos. ¿Bien? Perfecto. En cuanto al análisis de las observaciones, pueden ver que en el R12i logramos esta adquisición de satélites, ¿cierto? Nunca bajamos de 20 satélites. La media, me atrevería a decir que son 25.
Acá pueden ver que trabajamos prácticamente unos 40 minutos, ¿cierto? De las 11:24 a las 12 y un poquito más, ¿ya? Teniendo un PDOP por debajo de 2.2, ¿cierto? Esto está básicamente explicado por la gran cantidad de satélites que permite procesar R12i en conjunto con la red GNSS Geocom, ¿ya? También en cuanto a las precisiones horizontales y verticales, no bajamos de 25 milímetros y esto es tremendamente importante de poder explicar porque estábamos en algunos lugares bajo árboles, en situaciones urbanas que son de una complejidad de observación satelital realmente importante y el sistema, digamos, lo maneja de manera bastante apropiada. Bien, acá podemos ver cómo va cambiando la precisión a lo largo del tiempo. Yo escogí algunos tiempos, acá pueden ver de las 11:22 a las 11:27, prácticamente no cambia la precisión. Fíjense que la precisión horizontal es mayor que la precisión vertical y eso lo da el uso del sensor inercial. Esto es tremendamente importante de poder explicar y creo que nos vamos a quedar corto con la explicación ahora, así que los invito también para que puedan entender esto en el próximo webinar, ¿ya? Con esto yo creo que queda más que claro el uso, digamos, o la transición de las precisiones que se puede dar a lo largo del levantamiento. Acá tenemos 14 satélites, pero era en movimiento seguramente, ¿ya? Todos los otros datos que yo les mostraba anteriormente son de puntos registrados. ¿Bien? Bien, en cuanto a la medición inclinada, podemos ver acá cuáles fueron las inclinaciones. El receptor no se inclinó más de 75 centímetros, ¿cierto? En la componente horizontal, pero voy al hecho no de medir inclinado por medir inclinado, sino que se mide inclinado buscando una ventana de observación satelital conveniente para aquella situación, ¿ya? Por lo tanto, esto, digamos, no es un capricho medir inclinado, sino que es parte de la propia metodología que tiene ProPoint junto con TIP. ¿Bien? Perfecto. Llegamos entonces a la parte culmine de R12i. Esto se descargan los datos en TBC, se aprovecha la ortofoto, por ejemplo, y bueno, mi parte fue producir una superficie con todos los puntos, la cual posteriormente compartimos con mi colega José. Él se encargó después de hacer todo el procesamiento de estos datos en TBC. Bien. En cuanto a SX12, tenemos la aplicación de topografía integrada junto con R12i, interesantísimo poder dotar de orientación y posición a la estación total de escaneo a partir de GNSS, escaneos para representaciones topográficas, muy interesante porque hasta hace un tiempo habíamos visto que los escaneos no se estaban aprovechando en el ámbito topográfico, se han aprovechado intensivamente en el mundo industrial, por ejemplo, en plantas o en representaciones sumamente localizadas, pero en topografía creemos que todavía falta, digamos, materia crítica como para poder incorporarlo. ¿Bien? También está lo del registro de estaciones, una temática muy interesante en lo que tiene que ver con la productividad del escáner láser y, por supuesto, el procesamiento de datos en TBC. Bien, topografía integrada, para quienes no conocen esto, es una técnica de orientación y posicionamiento de cualquier estación total robótica usando Prisma y GPS, ¿cierto? Entonces ahí tengo un punto observado con R12i. La estación total de escaneo logra, digamos, hacer la puntería sobre el prisma y esto genera una doble observación, GNSS y observación terrestre,
con lo cual hago una segunda, una tercera posición, puedo hacer las que yo quiera, y con eso tenemos orientación y posición para la propia estación total de escaneo. Bien, con esto se logran precisiones compatibles con la topografía. Es un método extremadamente ágil porque no se depende de monumentos, de puntos con coordenadas, sino que, insisto, está todo anclado, está todo referenciado a la red GNSS Geocom a partir de observaciones que son, digamos, satelitales y que se transfieren posteriormente, diciéndolo de una manera, digamos, bastante coloquial, a la propia observación terrestre. Bien, acá está lo que desarrollamos. Esto está, digamos, grabado directamente desde la SX12. Aprovechamos la cámara también para poder explicar lo que se estaba haciendo. Entonces, ahí hay un punto cualquiera. Mi colega Oscar estaba con la TCC7. Yo trabajé, digamos, en la nivelación del jalón, que incorporaba, como pueden ver, un prisma y el GNSS. La estación total de escaneo logra hacer observaciones en directa y en tránsito, y una vez que se adquieren esas dos posiciones o esas dos observaciones, pasamos a la segunda posición. Ahí está la segunda posición, nivelamos convenientemente, dejando lo más vertical el jalón, y observamos el punto GNSS, una observación de un punto topo de 10 segundos, observamos en directa y en tránsito, y con eso logramos transferir las posiciones de la estación de la red GNSS Geocom a el GNSS LR12 y posteriormente a la propia estación total de escaneo. Bien, luego, una vez que aquella estación en particular, ¿cierto?, que se denomina una estación topográfica quiere decir que está posicionada y orientada en el espacio, ¿cierto? Logramos producir algunos escaneos sectorizados, ¿cierto? Ahí mi colega José nos retó porque él esperaba obtener escaneos 360, pero nosotros teníamos que ser ágiles en terreno, entonces decidimos hacer rectángulos de escaneo. Con eso pudimos representar el objeto de interés, ¿cierto? Acá está una estación de escaneo. Las estaciones topográficas, pueden ver acá, E1 y E4, fueron determinadas con topografía integrada, pero por ejemplo acá me moví a la última esquina y produjimos una estación de escaneo. La estación de escaneo no requiere de orientación en terreno, y posteriormente la nube de puntos que se produce se registra con aquellas posiciones fijas. Entonces ahí estamos generando el rectángulo de escaneo, un rectángulo que nos permite escanear la zona de interés. Estos escaneos no toman más de 6, de 7 minutos, incluía la fotografía, y con eso tenemos la representación que estábamos buscando para poder, digamos, producir algún tipo de representación en TVC. Bien, en cuanto al registro de las estaciones, acá pueden ver que están ya todas las estaciones registradas. Registro quiere decir alinear una posición con otra, ¿cierto? Entendiendo que hay origen. Entonces el origen acá está dado por un ajuste de red proveniente desde la posición fija que produce la red GNSS Geocom. Pueden ver que el E1 y el E4 fueron ajustados, ¿cierto?, mediante un ajuste por mínimos cuadrados, y las estaciones E2, E3, E5 y E6 fueron registradas en TVC. Esto es un procedimiento que acelera mucho todo lo que uno puede hacer en terreno, porque no todo tiene que ser referenciado topográficamente. Bien, acá está el ejemplo en TVC.
Acá estamos importando el job. José también debería comentar de esto. Yo quiero hacerlo de manera muy sintética. Se fijan las coordenadas de la estación de referencia, se hace el ajuste por mínimos cuadrados y posteriormente se toman los escaneos, digamos que están libres, las estaciones de escaneo se referencian con respecto a las estaciones fijas. Esto es un procedimiento que para 6 estaciones a mí me tomó un total de 12 minutos. No es algo lento, es algo extremadamente rápido. Este tipo de resultados, digamos, salen en jornadas de trabajo que son, digamos, extremadamente ágiles, ¿ya? Acá también hay un montón de prejuicios en cuanto a esto, de que el manejo de los puntos es complejo, que problemas de procesamiento en cuanto a los computadores, y digamos que esos problemas han quedado en el olvido porque se han logrado ciertos flujos de trabajo que optimizan todo eso. Hoy en día ocupar nubes de puntos, ya sea de escáner láser o de dron, es completamente viable, ¿ya? En cuanto al procesamiento de datos, acá simplemente quiero mostrar que una vez que la nube de puntos ya está registrada, es posible hacer la clasificación de aquellos puntos. Entonces acá pueden ver en color café, pueden ver el terreno, y en color verde pueden ver los árboles. Eso es un algoritmo automático que se aplica en TBC. Posteriormente muestreamos, por ejemplo, y acá José también les va a mostrar lo que tiene que ver con la extracción de líneas automáticas, una herramienta extremadamente útil en lo que tiene que ver con el manejo de nubes de puntos, digamos, altamente densificadas. Bien, finalmente yo logré mis 2 superficies, muy humildemente lo puedo decir. Produje una superficie con R12, otra superficie con SX12. La gran diferencia que hay entre estas 2 representaciones claramente es la densificación. R12i produce algo que es convencional, pero sin duda me permite o nos permitió poder representar de manera muy conveniente la cuneta. ¿Ya? Yo centré este análisis básicamente en la cuneta porque es el elemento que produce la discontinuidad. Ahí pueden ver la superficie que se produjo con SX12, más densificada que lo que se hizo con R12, y posteriormente vamos a hacer un isopatch, que es la diferencia entre ambas superficies. No pretendía analizarlo completo, sino que solamente la parte de la cuneta, como les decía. Vamos a ver ahí una grilla y vamos a ver que las diferencias, eso está todo expresado en metros. Pueden ver que las diferencias son del orden de algunos milímetros en algunos casos, y en algunas otras ocasiones de unos poquitos centímetros, ¿ya? Son técnicas que conviven entre ellas sin ningún problema, apuntando a una complementariedad de este tipo de representaciones. Bien. Ahora continúa Oscar. Oscar, ¿Me escuchas ahí? te escuchamos. Confírmame si ves mi pantalla bien. ¿Me escuchas o no? Impecable, impecable, Ya, Oscar. y mi pantalla se ve también, ¿verdad? Se ve. Perfecto. Entonces, continuamos con el Phantom 4 ERTK. Bueno, en este caso nosotros vamos a querer comentarles brevemente algunas características y cómo nosotros fuimos realizando la planificación de este vuelo fotogramétrico en la Plaza Dinamarca. ¿Cuáles son los tópicos que vamos a ver en detalle en esto? Primero, las características del vuelo, cómo nosotros lo estructuramos y cómo lo planificamos de acuerdo a las características que tiene el lugar. Vamos a hablar del tipo de planificación de vuelo 3D. También nos enfocaremos en la captura de los datos, cuáles son los productos que nosotros obtuvimos, para luego entrar de lleno en todo lo que es el procesamiento fotogramétrico en Trimble Business Center, ¿ya? Y luego viendo los productos obtenidos, ¿ya? En relación a las características del vuelo, ¿qué es lo que nosotros podemos destacar? En primer lugar es lo siguiente. Bueno, la estrategia de planificación, como les comenté anteriormente, es la estrategia en 3D. ¿Qué característica tiene este levantamiento? Es que a nosotros nos va a poder permitir realizar o levantar nuestro bloque de interés mediante un vuelo grillado. Es decir,
nosotros vamos a definir nuestros puntos, nuestra zona, y luego de eso el software de forma automática va a realizar las líneas de vuelo mediante estas líneas cruzadas. Esto a nosotros nos va a permitir, ¿no es cierto?, obtener una mejor reconstrucción tridimensional, ya acorde a las características que tiene esta superficie. Con respecto a algunos antecedentes propios del vuelo que nosotros hicimos, tratamos de volar un poco más bajo para que de esta forma obtuviésemos una mejor resolución en términos de cada una de nuestras fotografías. Recordemos que cuando nosotros trabajamos con fotogrametría, los productos se van a obtener y la precisión de esto van a estar anclados directamente a la resolución de cada una de nuestras fotos. Es por esto que conforme nosotros volamos más bajo, vamos a obtener una mejor resolución, por lo tanto, un producto mucho más preciso y más representativo de las características del lugar en comparación a si volamos más alto. De acuerdo a las características del Phantom 4 RTK, es importante destacar que este es un equipo de entrada, ¿no es cierto? Un equipo que posee una cámara con prestaciones acordes a un equipo de entrada, ¿ya? A partir de eso, nosotros al planificar el vuelo a 75 metros, obtuvimos un GSD de 2 centímetros, ¿ya? Es importante entender, como les mencioné anteriormente, la importancia de la resolución. Cuando nosotros hablamos de la precisión que nosotros podemos obtener a partir de nuestro equipo fotogramétrico, esto va a estar asociado al GSD, que es lo que yo les muestro acá. Es decir, en términos generales, cuando nosotros hablamos de una precisión en horizontal y en vertical, va a estar asociado a este valor, ¿ya? En horizontal siempre o generalmente la precisión va a estar asociada a 2 GSD y en vertical de 2 a 3. Es decir, en este caso, volando con una resolución de fotografía de 2 centímetros, esperamos que en horizontal tengamos una precisión, ¿no es cierto?, de 2 a 4 centímetros y en vertical de 4 a 6. ¿Ya? Es importante considerar que siempre cuando nosotros realizamos este tipo de procesamiento, podemos enfrentarnos a ciertas condiciones desfavorables que puedan generar ruidos o puntos que se escapen de las características del terreno, y eso obviamente después nosotros lo podemos filtrar. Pero en términos generales, esos son los estándares de precisión que cumple el sistema, como todo equipo fotogramétrico en sí. ¿Ya? Con respecto al traslape transversal y longitudinal, nosotros lo definimos en un 80 y un 90%. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el traslape, ¿no es cierto?, vamos a obtener mayor fotografía y por lo tanto vamos a obtener una mejor reconstrucción tridimensional de las características de nuestro terreno, ¿ya? En este caso, el traslape transversal, que es el que afecta directamente en la productividad de nuestro vuelo fotogramétrico, lo definimos en un 80%, y el traslape longitudinal, que es, ¿no es cierto?, conforme avanza el dron, va capturando la fotografía, lo definimos en un 90%, ¿ya? A partir de eso, el tiempo de vuelo de este 1.2 hectáreas, que fue la que nosotros levantamos en esta zona de estudio, tardó 5 minutos de vuelo, y la cantidad de fotografías capturadas fueron 187, ¿ya? Aquí podemos ver una imagen práctica del equipo cuando estaba en pleno vuelo. Podemos ahí ver DJI GS-RTK y conforme iba capturando las fotos podíamos ir viendo la posición del dron, ¿ya? Entonces, veamos la planificación de vuelo 3D. Yo creo que esta es una de las principales ventajas que tiene este equipo, el Phantom 4 RTK, en cuanto a la simplicidad que tiene su software para poder realizar nuestra planificación de vuelo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestro software? Definir o iniciar un nuevo proyecto planificado. Vamos a estructurar o seleccionar la estrategia de planificación que nosotros queremos volar, para luego de eso dirigirnos a nuestro polígono o a nuestra área de interés. Nosotros en la pantalla, mediante la pantalla touch, ¿no es cierto?, podemos ir definiendo nuestra zona de interés, o también mediante la importación de un KML. Luego de eso, vamos a comenzar a definir directamente todos los parámetros de nuestro vuelo. Primero, altura, ¿no es cierto?, velocidad de desplazamiento, el intervalo de distancia, ¿no es cierto?, para luego pasar ya a las configuraciones de la cámara en específico, ¿ya? La proporción de imagen, las características meteorológicas del lugar, que afectan mucho en el nivel de luminosidad, el ángulo de nuestra cámara relacionado a la forma en la que el dron va a realizar nuestra captura, en este caso en un 90%, es decir, la cámara hacia abajo, ¿ya? Luego, los ajustes avanzados que están asociados al traslape, como les mencionaba anteriormente, y finalmente el tema del margen. El margen es cuánto nosotros vamos a levantar fuera de nuestra área de interés, ¿sí?, para asegurar, por ejemplo, que todo nuestro polígono de vuelo tenga una precisión acorde a lo que nosotros esperamos, ¿ya? Luego de eso, realizamos el guardado de esto, definimos un nombre, confirmamos y ya estamos listos para realizar nuestra captura. Recordemos, como yo les mencionaba anteriormente, nosotros elegimos este vuelo 3D Photogrammetry, ya que, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestros webinars anteriores que realizamos en junio, esta es la planificación más idónea
para elementos verticales como los que nos encontramos acá, en donde mediante este vuelo cruzado vamos a obtener una mejor reconstrucción tridimensional en comparación a un vuelo fotogramétrico con un solo bloque, ¿cierto? Con respecto a la captura de los datos, entonces, como les mencionaba, volamos a una altura de 75 metros, podemos ver ahí una fotografía de las que se capturó con el Phantom. Como les mencionaba anteriormente, una vez que nosotros tenemos ya la planificación realizada, apretamos, el equipo automáticamente realiza sus chequeos previos al vuelo para una operación segura, confirmamos, el dron se eleva y comienza con el barrido fotográfico, como podemos ver ahí. ¿Para qué? Una vez que nosotros aterrizamos, ¿no es cierto?, obtengamos nuestros productos que van a ser necesarios para realizar el procesamiento fotográfico. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, las fotografías, ¿no es cierto? En este caso, como les mencionaba, en esta zona de interés, con el traslape que nosotros definimos, obtuvimos alrededor de 180 fotografías, ¿ya? En donde, además de esto, vamos a obtener nuestro archivo móvil, ¿sí? El cual nos va a ser, lo vamos a necesitar, ¿no es cierto?, para realizar el posterior procesamiento en PPK, en Trimble Business Center, como explicó Felipe en un comienzo. Entonces, a partir de eso, nos enfocamos en TBC, módulo de fotogrametría, ¿ya? Aquí podemos ver la trayectoria de nuestro vuelo cruzado, nuestro vuelo grillado, en donde cada una de estas marquitas amarillas corresponden a cada una de las capturas que nosotros fuimos realizando. Como vimos también en el webinar anterior, que se enfocó en el TBC módulo de fotogrametría, podemos ver que todo el flujo de trabajo de nuestro Phantom 4 RTK podemos realizarlo hoy en día en TBC módulo de fotogrametría, ¿ya? Recordemos que TBC es un software muy potente del área geoespacial de Trimble, en donde nosotros vamos a poder trabajar datos topográficos, geodésicos, fotogramétricos y de escaneo, ¿ya? Por lo que les mencionaba con respecto al Phantom 4 RTK, del procesamiento integrado en Trimble Business Center módulo de fotogrametría, está corriendo desde el TBC 5.3, ¿ok? Entonces, a partir de eso comenzamos con nuestro flujo de trabajo, ¿no es cierto?, desde la importación de los datos hasta la obtención de nuestro producto fotogramétrico final, que en este caso corresponde a la nube de puntos y a la ortofoto, que los vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una de las grandes características y potencialidades que tiene el módulo de fotogrametría de TBC, que es su flujo bastante amigable para el usuario, en donde en primer lugar nosotros vamos a definir nuestro sistema de coordenadas, vamos a realizar la importación de nuestros datos de JI, ya en este caso del Phantom 4 RTK, vamos a realizar la carga de cada uno de estos, luego vamos a realizar la descarga de internet de nuestra estación base, en este caso, como mencionó Felipe en un comienzo, de nuestra red Geocom, de SNTI, donde descargamos nuestro archivo. Como les mencionaba, este vuelo fue bien cortito, duró alrededor de 5 minutos, ¿ya? Y luego de eso, una vez que ya tenemos nuestra estación base, con sus respectivas coordenadas, ¿no es cierto?, y nuestro archivo móvil, que se carga de forma automática en este comando, ¿ya?, de importación, realizamos el procesamiento de nuestra línea base, para que de esta forma obtengamos las coordenadas precisas de cada una de nuestras fotografías, ¿ok? Una vez que ya tenemos listo esto, entonces pasamos a la siguiente etapa, que está asociada al procedimiento de aerotriangulación o extracción de puntos de paso, en donde nuestro software lo que va a hacer es buscar puntos fotoidentificables en común en cada una de nuestras fotografías capturadas de forma consecutiva, ¿ya?, tanto hacia adelante como hacia los lados, para que de esta forma obtengamos una nube de puntas dispersas que va a servir como base para la generación de nuestros productos finales, ¿okay? Bueno, aquí obviamente, como lo vimos también en el webinar anterior, tenemos la opción de poder trabajar con USMaster. Una vez que nosotros ya realizamos nuestro procedimiento de ajuste relativo en cuanto a la extracción de nuestros puntos de paso, podemos ya, si queremos complementar nuestro levantamiento con puntos de control terrestre, podemos hacerlo, ¿ya? No hay ningún problema, podemos jugar esta técnica mixta. Recordemos que Phantom 4 RTK, referenciación directa, es decir, con esta coordenada precisa en las fotografías podemos prescindir de puntos de control terrestre, pero si nosotros queremos complementarlo, no hay ningún problema, podemos hacerlo, ¿ya? En esa etapa podemos realizar todo esto, ¿no es cierto?, en la pestaña de registro, como vimos anteriormente en el módulo de fotogrametría de TBC, ¿okay? Entonces, una vez que nosotros ya realizamos nuestro procedimiento de extracción de puntos de paso de aerotriangulación, procedemos a
generar nuestros productos principales. En este caso, una nube de puntos, ¿no es cierto? Que es un conjunto de posiciones tridimensional que nos va a permitir reconstruir en forma 3D nuestro terreno, ¿sí? Mediante esta pestañita, que es bastante amigable, bastante sencilla, en donde nosotros primero vamos a seleccionar nuestra misión de vuelo. Si queremos aplicar algún tipo de filtrado, de algún límite en donde queramos reconstruir o extraer solamente una porción de nuestra área de interés, lo seleccionamos, definimos el formato de nuestro archivo, ¿ya? Dónde queremos guardarlo y la densificación. La densificación es muy importante porque nos va a afectar directamente en el nivel de representatividad que nosotros vamos a obtener a partir de nuestro producto, ¿ya? Pues vamos a obtener una densidad alta, media o baja, ¿ya? Recordemos que el nivel de densificación también va a estar asociado al GSD que nosotros tengamos, es decir, si volamos más bajo vamos a obtener una nube de puntos mucho más representativa a si volamos a mayor altitud, a mayor altura, ¿sí? Una vez que definimos eso, entonces vamos a obtener nuestro producto final, delimitado a partir de lo que nosotros ya planificamos en nuestro vuelo. Una vez que obtenemos nuestra nube de puntos, ¿cierto? Podemos generar nuestra ortofoto. Recordemos que nuestra ortofoto nos permite poder obtener una visualización en 2D de nuestra área levantada, en donde al estar esta libre de errores y distorsiones y a una escala determinada, a nosotros nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder realizar mediciones horizontales. En este mismo caso, en el caso de la ortofoto, la creación de esta también es bien automatizada y amigable para el usuario, en donde definimos nuestra misión de vuelo. Si es que tuviésemos algún límite en específico, lo seleccionamos y a partir de eso vamos a definir nuestra resolución. Como les mencionaba, nuestro producto va a estar asociado al GSD que nosotros obtuvimos. En este caso, como volamos a 75 metros con un GSD de 2 centímetros, podemos obtener una ortofoto con esa resolución, que sería la más alta, ¿ya? Si nosotros queremos sacar un producto más bajo, obviamente lo podemos hacer. Formato de archivo, TIFF con compresión JPG. Ya también tenemos esta otra herramienta que es muy útil, que salió en esta última versión de TBC, que nos permite poder exportar nuestra ortofoto con el fondo transparente, para evitar, ¿no sé, bordes negros, bordes blancos, que de repente tenemos que eliminarlo después. Esto es mucho más fácil, ya está listo, ¿ya? Y luego seleccionamos nuestro archivo de salida, ¿ya? También, en ese sentido, TBC como facilita y tiene la opción de procesamiento en lotes, tú puedes definir, crear la ortofoto en esta etapa y generar en esta misma instancia la programación para que salga nuestra nube de puntos o nuestro modelo digital de superficie, ¿okay? Entonces, a partir de estos dos productos principales, que es la nube de puntos y ortofoto, son los que obtuvimos a partir de nuestro Phantom 4 RTK, y lo que también va a poder desarrollar en esta siguiente etapa José Carrasco. Así que te doy el pase, José, para que puedas tú continuar con los maravillosos productos que obtuviste con todos los productos que obtuviste. Dale, José. José, Gracias, perdón, don Oscar. disculpa que hay una pregunta para que cerremos esta primera parte. La pregunta es, ¿cuáles fueron los valores del ajuste en los registros que se hicieron con las diferentes posiciones de SX12? No tengo el dato a la mano, pero en realidad estamos hablando de 1 o 2 centímetros entre la coincidencia, digamos, de las nubes de puntos que se generan. Ahora, eso claramente pudo ser mejorado en el caso que se hubieran hecho solamente estaciones de escaneo. Ahora, como había también, como estaba en juego lo que tiene que ver con topografía integrada, se ve un poquito degradado eso, pero con la ganancia de que hay representación en términos de un marco de referencia definido, ¿cierto? Solo eso Sí, para agregar. yo podría también comentar con respecto a eso que probablemente podría haber sido una pura posición en este caso, con topografía integrada, y a partir de eso uno podría haber densificado puntos o a partir de eso haber empezado a hacer estaciones de escaneo nomás y haber completado todo. Ahí hubiera ido un ajuste también un poco más apretado según lo que tú también comentas. Cuando nosotros le ponemos esta segunda posición que ya trae el error, en este caso de posicionamiento por GNSS, obviamente va en desmedro del registro de la nube. Sí, pero
para complementar más todavía, va en beneficio de la mejor representación de el marco, o sea, del cálculo de las coordenadas en cuanto al ajuste. Pero estoy completamente de acuerdo que con solamente estaciones de escaneo se logra una mejor alineación, entre comillas, ¿cierto? De las diferentes estaciones de escaneo. Ok, voy a compartir yo. Estoy con mi pantalla. Bueno, Sí. comentar que, bueno, acá para poder realizar este trabajo que tiene que ver con la generación de productos finales en TDC, estamos utilizando la versión 5.5 Advanced con el módulo 9 puntos, ¿cierto? Y también asociado el módulo de fotogrametría, ¿ya? Con eso nosotros podemos trabajar, en este caso, los aspectos tanto de ajuste de redes, eh, el tema de registro 9 puntos, procesar la parte fotogramétrica y con las herramientas CAD y Drafting obtener posteriormente los productos finales. Entonces, acá partimos, bueno, Ariel ya hace un rato explicó cuál era la finalidad de hacer un registro 9 puntos. ¿Ya? Yo acá estoy mostrando cómo se realiza prácticamente este registro, que en cierto modo obedece a unir la nube de puntos que está referenciada con las que no tienen referencia, que en este caso son la nube de estaciones de escaneo, que en este caso son 4. Tenemos 2 que tienen referencia y 4 que no tienen referencia. Entonces, esta la hacemos registro en pares, ¿cierto? Una de las técnicas importantes que podemos utilizar es haciéndolo con una alineación forzada, ¿cierto? Que permite que este registro sea más rápido. También puede ser automático, siempre y cuando la representatividad que tengamos en el terreno lo permita, y el software lo hace de manera automática. En algún caso puede que demore un poquito más, pero esto de estar ayudando un poquito al software ayuda bastante. Entonces ahí podemos ver cada una de las posiciones, cómo las vamos registrando, utilizando como punto pivote alguna parte en particular que hay en común, o puede ser algún plano vertical donde ayuda mucho más, ¿ya? Pero podemos ver que el software en cierto modo lo hace rápidamente y no tenemos incongruencias, ya que a lo mejor se puede ir a otro lado y tengamos que hacer nuevamente o repetir nuevamente el proceso, ¿ya? Incluso en ese caso, si se fijan, seleccioné un post, ¿ya? Y lo hizo bastante rápido. Cada vez que se va haciendo este registro de cada una de las posiciones, se van uniendo a la posición final, ¿cierto? Una vez que haya hecho el registro final, se hace el refinamiento del registro general y nos entrega un informe. Aquí está lo que comentaba recién Ariel el registro, ¿cierto? Y hablamos de un par de milímetros en cuanto al error, ¿ya? Menores a 1 centímetro, y es bastante bueno en el registro de la nube para este tipo de situación, como lo hicimos prácticamente en terreno, como lo hizo Ariel en terreno, ¿ya? Posteriormente hay una extracción o clasificación de la nube de puntos de acuerdo a lo que el software trae de manera automatizada, y podemos ver cómo se clasifican cada una de las cosas, como por ejemplo terreno, vegetación alta, postes y señales, líneas eléctricas. Podemos hacer un muestreo de la nube, ¿cierto? Para posteriormente trabajarla, porque para el tema del terreno necesitamos utilizar todos los puntos, ya con que tengamos puntos cada 50 centímetros, démonos por pagados para temas topográficos, porque trabajar con mayor densidad de repente puede ser menos beneficioso y un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué otras herramientas utilizamos para poder ir trabajando esto? Apoyándonos del escaneo, podemos utilizar el reconocimiento de manera automática que tenemos de cunetas, ¿ya?
Por lo tanto, cuando tenemos un levantamiento rico en ese sentido, podemos necesariamente hacer este tipo de trabajo, combinado en este caso con lo que Ariel hizo en terreno con Oscar, del levantamiento discreto con el R12i. Entonces, yo por eso le decía, oye, podrían haber hecho un 360 ahí, porque a lo mejor hubiera podido representar mucho más. O sea, era ya con las ganas de tener un poquito más de información. Pero donde no tuve información para poder trabajar con escáner, ¿cierto? Utilicé información que venía con parte de la fotogrametría, así que puede salir airoso en bastantes lugares con la combinación de todas estas técnicas, porque en cierto modo lo que estamos haciendo aquí es utilizar la integración de todos estos datos. Y tanto la parte fotogramétrica como la parte de escáner nos ayudan un montón. Acá tenemos otra forma de representar cunetas, que es mediante el dibujo, y tenemos un tipo de selección en el cual el software va haciendo un corte y nos va mostrando qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo. Nosotros podemos ir seleccionándolo. Ayuda mucho, ¿cierto? Acá es justo un sector donde no se hizo el levantamiento. José, te quedaste sin audio. Estás muteado. ¿Alguien me silenció? ¿Ahora? Ahí sí, ahí sí. ¿Alguien fue? Yo no fui. ¿Ya? Sigamos. Entonces, yo lo que decía era que acá podemos ir representando independiente de la técnica que utilicemos, tenemos bastantes herramientas que tiene TBC para poder identificar cuestiones para el tema del dibujo. ¿Ya? En este caso, el tema de la representación automática de cuneta para el dibujo, en este caso, de polilíneas 3D. ¿Ya? Estas polilíneas 3D también se pueden ir realizando curvas, ¿cierto? Se pueden ir transiciones rectas, curvas suaves, curvas un poquito más definidas. Otro tema importante es la identificación automática de elementos de la nube de puntos, como por ejemplo acá, dame un segundo, parece que... estamos cargando. Entonces, acá lo que estamos haciendo, en cierto modo, es identificar los árboles, ¿ya? Extraer características de punto puede estar enfocado a la determinación de postes o, en este caso, de árboles, ¿cierto? Son algunos de los elementos que tenemos disponibles para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que utilicé acá? La herramienta, en este caso, de la biblioteca de características, que en este caso es el archivo FXL que traía Ariel de terreno. Lo único que hice yo fue incorporarle algunas simbologías, ¿cierto? Y atributos, ¿cierto? Como por ejemplo, esta herramienta nos permite determinar el diámetro de la copa del árbol, la altura del árbol y el diámetro del tronco. Entonces, acá aplicamos este FXL y el software es capaz de incorporar al punto que se crea esta información en su base de datos, que posteriormente puede ser incluso exportada como un dato como shape, ¿cierto? Por la información efectivamente que trae. Y automáticamente asociarle este símbolo o esta simbología para el dibujo automatizado de estos elementos gráficos. ¿Ya? Otra cosa importante, bueno, Ariel levantó el terreno la jardinera, no le aplicó biblioteca característica. Bueno, tenemos herramientas para poder ir dibujando, tanto aquí estoy mostrando la parte tridimensional, ¿cierto? En la vista 3D de TBC, y lo vamos viendo en la planta, cómo se va dibujando a partir de estos puntos, ¿cierto? Estos puntos, estas polilíneas se pueden cerrar, podemos utilizar las herramientas CAD que tiene de Polyline, podemos trabajarlo prácticamente también en la planta, y obviamente eso se va a ir yendo al dibujo en el 3D. Lo estamos haciendo con una especie de 3D Poly, ¿cierto? Y ahí vamos completando la información que en cierto modo no fue capturada con GNSS, pero sí fue capturada con la SX12, ¿ya? Acá Ariel levantó un par de jardineras de muestra, más que nada, y las demás las fui completando a partir de la misma nube de puntos que fue capturada con la SX2. ¿Ya?
De esa manera nosotros vamos completando el plano. Otro tipo de simbología importante que yo agregué también al FXL, postes, luminarias, ¿cierto? Entonces nosotros nos podemos ir paseando por nuestro levantamiento e ir incorporando toda esta información a nuestro levantamiento, ya sea poste, o ahí uno puede también agregarle cualquier otro tipo de información, los tirantes, ir viendo si es que son postes de hormigón, a lo mejor ponerle un descriptor un poco más distintivo, pero para el ejemplo que nosotros estábamos visualizando, basta y sobra. En estos José, levantamientos, sí, dime. disculpa, a lo mejor le podrías poner pausa un poquitito porque hay una pregunta para ir generando el matiz. Una pregunta que es bien interesante. Voy a redondearla en realidad porque Mauricio la desarrolló, digamos, bastante, ¿ya? La pregunta está asociada a la mezcla de nubes de puntos de fotogrametría con escáner láser. ¿Qué es lo que le da la precisión? Entonces, básicamente decir que en esa mezcla virtuosa, ¿cierto?, de fotogrametría con escáner láser, la, la referencia va a estar dada en la que se considere como fija. Posteriormente, va a haber, digamos, un calce, que lo mostraste tú, con el tema del registro. Entonces, por ejemplo, podría tenerse fija la nube de fotogrametría y registrar la nube de escáner láser con respecto a la nube de fotogrametría, ¿cierto? Eso es una práctica que se podría llevar a cabo con el registro, pero digamos que en este caso, y ahí me corriges tú, José, no fue necesario porque estaba tan bien referenciado que no hubo necesidad de hacer registros entre las dos nubes. No, no, en realidad las diferencias que teníamos eran de un par de centímetros, o sea, lo que más complica es más la altura en el tema de la fotogrametría, porque en cuanto a posición nos da una precisión bastante buena. El tema es más con la altura, entonces, en donde yo necesito mayor definición, como por ejemplo cunetas, utilizo el escáner porque la definición que tengo con fotogrametría no es buena en esos casos, ¿cierto? Pero sí en otros casos la fotogrametría me ayuda, pero un montón. Entonces, acá lo que nosotros queremos mostrar es cómo podemos sacarle provecho a la mezcla de todas estas técnicas. José, otra cosa interesante también, déjame agregar, tú hiciste todo el catastro, el inventario a través de la nube de puntos. Eso habitualmente se considera como una tarea propia de la topografía convencional, en este caso de ir, por ejemplo, con GNSS y pinchar todas aquellas características, pero es poco productivo porque hay que pasearse, digamos, por todos lados y hay que tener prácticamente como un radar, ¿cierto? Porque hay tantos elementos que es muy difícil poder hacer el levantamiento de todos aquellos levantamientos. Entonces, hoy en día GNSS, como bien lo mencionaba Felipe también en el inicio, constituye la técnica de agrupación del escáner, de la estación total de escaneo, incluso de los escáneres láser móviles, por ejemplo, anclándolo todo, digamos, al mismo sistema de coordenadas. Desde esa perspectiva, claramente que ha cambiado este uso que es bastante virtuoso de lo que es la nube de puntos, ya sea de fotogrametría o de escáner láser. Exacto. Ahora, hay que tomar en consideración que yo no fui a terreno, yo esa plaza no la conozco y fui capaz de realizar todo en cierto modo, este dibujo, esta representación gráfica de todo este terreno. Obviamente, eh, hay cosas que obviamente yo siempre digo, nosotros lo que hacemos con este tipo de técnicas es llevarnos el terreno a la oficina. Y en la oficina nosotros no nos preocupamos de reconstituir esto y llevarlo a algo gráfico y que sea prácticamente digerible por otras áreas en este caso de la ingeniería, la arquitectura o quienes estén asociados al producto que nosotros queremos entregar. ¿Estamos?
¿Ariel? Sí, sí, sí. Ah, ya, que quedé. Sigamos. Entonces, aquí fuimos agregando el catastro, en este caso, de postes, ¿cierto? O cualquier otro elemento gráfico que uno quiera representar. Uno puede crear, en este caso, la simbología y la agregando. Ahí yo seleccioné un tipo de simbología que lo agregué al FXL para el tema de las luminarias y fui identificando las que fui encontrando a medida que me iba paseando, en este caso, por la plaza. ¿Ya? Así es que es bastante interesante este tema, porque prácticamente podemos hacer el catastro de todo. Yo, acá hay muchas cosas que no incluí, como por ejemplo las bancas, ¿cierto? Los juegos, y que perfectamente lo podría haber representado. Claro, a lo mejor con un poco más de tiempo, pensando a lo mejor que podría haber hecho un producto gráfico un poco más fuerte, pero ahí vamos a ver el producto final y es bastante interesante porque para el tema de catastro, que podemos tener la ortofoto y en la ortofoto prácticamente sale todo. ¿Ya? Acá nosotros lo que fuimos incorporando son cosas que probablemente se requieren tener en un CAD y para poder, en este caso, hacer una entrega a otra entidad que lo requiera. Acá, por ejemplo, otro caso importante, utilizando herramientas CAD. ¿Ya? Aquí podemos utilizar herramientas CAD en la barra de comandos CAD, como por ejemplo crear líneas, hacerlas perpendiculares, ¿cierto? Crear offset, copiar, pegar, ¿cierto? Utilizar las herramientas de extender, cortar, ¿cierto? Prácticamente con la misma abreviatura que tiene AutoCAD. Podemos utilizar la barra espaciadora como Enter, el intro como Enter, hasta el botón derecho como Enter del mouse. Exactamente como lo podríamos utilizar prácticamente con otro software CAD. Entonces, ahí podemos ver cómo estamos representando esa señalética, en este caso horizontal, y que posteriormente la vamos a replicar en otras áreas del sector para no estarla dibujando nuevamente. Entonces la vamos a crear como bloque y ese bloque posteriormente lo insertamos en otro lugar. Entonces ahí vamos a crear un bloque, seleccionamos el elemento, le damos un punto pivote, ¿cierto? Y con eso prácticamente ya estaríamos listos. Tenemos que asociarle un nombre y posteriormente aplicarlo. Yo aquí hice dos bloques, ese después lo utilicé la herramienta de espejo, el famoso mirror, ¿cierto? Y creé la otra parte. Me creé dos bloques, uno para cuando tenemos un solo sea el paso, y en este caso uno para poder utilizarlo de esta manera, pero a partir del inicial. Entonces aquí lo único que estoy haciendo prácticamente es alinear ese bloque y aplicarlo. Entonces ya no tengo que estar dibujando todo, podemos ir optimizando prácticamente el dibujo y eso lo hace bastante interesante. ¿Ya? Otras herramientas que tiene en este caso TDC, la vista de estación. La vista de estación nos permite ir visualizando el terreno, o sea, ir visualizando la fotografía de terreno de acuerdo a cualquier posición que hayamos tenido con la estación. Y también podemos incluso hasta dibujar a partir de esta información, ¿cierto? Porque podemos plasmar la nube sobre la fotografía e ir identificando algunos elementos que no seamos capaces de ver en la misma nube, pero sí las podemos ver acá en la fotografía de terreno, que tiene una resolución bastante interesante, ahí nombre de calle, típico que a uno se le olvida anotar. ¿Ya? Acá el tema de la segmentación de la nube es bastante interesante también, puedo elegir un fence, ¿cómo se llama? Eliminar los datos que no quiero utilizar y prácticamente quedarme con el dato que me interesa. Estos son los datos de superficie de terreno que para poder mejorar yo la forma en la cual poder trabajar esta superficie los traspasé a puntos CAD, ¿ya? Estos puntos CAD los dejo prácticamente en una capa, aquí en TDC se trabaja con capa CAD, ¿cierto? Y esos son los puntos que yo utilicé posteriormente para poder crear la superficie. Porque si tengo algún punto que me esté molestando o que me esté generando algún problema dentro de la superficie, lo puedo eliminar y la superficie se va reconstruyendo de manera automática. ¿Ya? Entonces, aquí que lo que hice fue crear la superficie a partir de los puntos CAD que transformé desde la misma nube de puntos, limité la superficie de acuerdo a una instancia
mínima, ¿cierto? Para que no tener que estar creando o editando los textos, o sea, los, eh, los triángulos en exterior, ¿cierto? Y fui agregando todos los elementos que pude dibujar a partir de la nube de puntos, ¿ya? Como por ejemplo los mismos lomos de toro, las cunetas, lo que levantó Ariel con el R12i y lo que yo pude identificar a partir, en este caso, de la nube del escaneo con cualquier tipo de representación que haya hecho, ya sea definición de cunetas automáticas o prácticamente las que haya hecho de manera manual. Entonces, con eso prácticamente le estoy dando una definición a mi levantamiento con líneas de quiebre, ¿ya? Y eso también es bastante interesante. Después yo incluí aceras exteriores, ¿cierto? Que me fui apoyando de la parte fotogramétrica, etcétera. Así es que el producto que uno puede generar ahí se ve lo mismo que mostró Ariel, pero ahora yo tengo una definición mejor de la cuneta, ¿ya? Que la que pudo definir en este caso Ariel de manera discreta, porque obviamente levantó algunos elementos, pero aquí yo incluí lo que probablemente no estaba pensado a lo mejor representar, ¿ya? Posteriormente creamos las curvas de nivel, ¿ya? En este caso las creé a 20 centímetros, ¿ya? Cada 5 viene una curva índice, ¿cierto? Hay que ponerle color, tanto a la curva intermedia como a la curva índice, elegir un estilo de texto, ¿cierto? Uno puede darle un estilo de texto específico para que se creen las curvas de nivel a la altura que se requiera. Y posteriormente, a lo mejor no era la representación que quería hacer de las curvas de nivel y las puedo reconstruir de manera automática cambiando solamente el intervalo de curvas, como lo que estoy haciendo ahora. Lo dejé automático y lo cambié a 10 centímetros. Entonces eso se hace prácticamente de manera dinámica y no tengo que estar reconstruyendo, sino que se hace de una vez. Otra cosa interesante es utilizar otras herramientas que tiene TDC, como es el mapa de fondo, ¿cierto? Que podemos hacerlo con nuestra cuenta de Trimble, ¿ya? Con Trimble Connect. Entonces, como yo no había ido a terreno, no me sabía los nombres de las calles, ahí están los nombres de las calles, ¿cierto? Y los puedo incluir en el plano. Entonces, herramientas tenemos por todos lados que podemos utilizar de TBC para poder ir apoyando nuestro levantamiento. Si se fijan ahí, el levantamiento, pero cae perfecto con la georreferenciación que tiene Trimble Connect. Otras cosas que fui agregando y me fui apoyando de la ortofoto, tanto de la ortofoto como la nube, en este caso de escáner, fue para poder determinar los límites, en este caso, la línea de cierre o la línea oficial, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De las rejas que tienen prácticamente las casas, ¿ya? Esto, para este caso, no necesito que sea, obviamente, algo muy definido en el 3D, porque es un límite que es más necesario en el 2D, que no lo voy a incluir en el caso de la superficie, así que me fui apoyando tanto en la ortofoto como en la parte de la nube de punto. Lo único que lo hice con una polilínea 2D, pero que le asigné una altura para que me quede prácticamente a la altura prácticamente del proyecto que estoy realizando, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos definir ese tipo de elementos. Por otro lado, cosas que no había incluido anteriormente, el tema de las veredas, ¿cierto? Entonces aquí también me voy apoyando de la ortofoto, y una cuestión interesante es que si no tengo un punto específico que me dé en el límite, en este caso de la vereda, lo puedo pinchar en el 2D, en la ortofoto, en la vista de plano, ¿cierto? Y le puedo, entre paréntesis, robar la cota a algún punto de al lado, ¿ya? Si no es específicamente ahí, obviamente tengo datos que están en la cercanía y obviamente eso no va a cambiar mucho la altura del elemento que yo quiero representar. Así es que formas para poder ir saliendo del paso tengo muchas, ¿cierto? Y posteriormente todos estos elementos 3D los fui agregando a esta superficie como elementos de superficie. Así que es bastante interesante. Si ustedes se fijan, la ortofoto nos ayuda un montón para poder ir sabiendo qué es lo que queremos representar. Ahí también hay un par de cámaras que las puedo incluir también, ¿ya? Lo único que nos faltaría saber si es que son cámaras de agua potable, son cámaras, en este caso, eh, de alcantarilla, ¿cierto? Pero es prácticamente muy fácil ir representando todo esto. Otro elemento importante acá es que podemos hacer vistas de corte de plano. Entonces, ¿qué es lo que quise representar?
un corte urbano, ¿ya? Que puede ser en cualquier sector. Aquí nosotros incluso podemos hacer una inspección si la gente que trabaja en temas que son urbanísticos, ¿cierto? Y necesita hacer una inspección de los ángulos, en este caso de rasante o ángulos de corte desde el punto de vista urbano, podemos hacerlo, ¿cierto? Y podemos determinar este tipo de información y posteriormente agregarla a nuestro plano final. Acá, para poder hacer la definición de la planta y de manera automática, lo que hice fue definir un corredor por el centro de la plaza para poder sacar algún perfil, ¿ya? Y ese corredor posteriormente yo lo aplico a un archivo BCL, un template que utilizamos para poder generar este plano de manera automática. Y acá vamos a ver que es súper fácil posteriormente, una vez que tenemos definido nuestro alineamiento vertical y horizontal, ¿cierto? Aplicar este template a este BCL, editando acá, y nos va a mostrar prácticamente esta planta dibujada. Y posteriormente, una vez que yo creo la hoja, puedo agregarle toda la información que estime conveniente a esta lámina, y podemos ver cómo podemos manejar el tema de la escala. Estaba en 1.250, lo dejé en 1.200, me devolvió 1.250, ¿ya? En la parte del perfil longitudinal podemos irlo exagerando o podemos dejarlo 1 a 1, ¿cierto? Ahí podemos ver que lo exagero 2 veces, 5 veces, y se va cambiando de manera dinámica, ¿ya? Las superficies que quiero incluir, diseño, si es que no quiero que se vea el diseño porque necesito que solamente se vea la representación del terreno, perfecto. Entonces ahí podemos ver que se ve muy bien definido el tema de las cunetas. Ahora, una vez que ya tenemos eso listo, bueno, y yo lo dejé 1 a 1, ¿cierto? Tanto la escala vertical como la horizontal, creamos la hoja, y una vez que creamos la hoja, podemos incorporar otros elementos, como por ejemplo un plano de ubicación, ¿cierto? El corte eh, transversal, o este corte urbano que hicimos en la vista corte plano. Agregar también un cuadro de simbología, que es lo que vamos a definir al final, ¿cierto? Aquí estoy agregando una ortofoto eh, que incorporé del área de Santiago, ¿cierto? Para ubicarlo como un plano de ubicación. Y eso también es importante de mencionar en TDC, que podemos incluir como especies de layout, o sea, como especies de viewport en la lámina, estos elementos que queramos representar. Apoyados también, si se fijan en la parte izquierda, aparecen mis filtros, ¿cierto? Uno va creando estos filtros, entonces en cada uno de estos filtros yo puedo tener un filtro que sea para la planta, un filtro que sea para el plano de ubicación, un filtro que sea para el corte que haga, ¿ya? Y en esos filtros yo voy encendiendo o apagando la información que quiero que se vea, ¿ya? Entonces acá vamos a agregar una vista dinámica, en este caso viene siendo un viewport, ¿cierto? Lo insertamos en esta lámina y le damos la escala que estimemos conveniente para representar de manera gráfica la ubicación del lugar donde tenemos prácticamente este plano. ¿Ya? Aquí definimos una escala 1 en 25.000, y si queremos ir a ajustarlo, básicamente podemos ajustar esta vista dinámica en la vista de plano, y se va a ver cambiada de manera dinámica en la lámina, ¿ya? Entonces, ahí agregamos toda la información, tenemos acera, ¿cierto? El límite de los predios, nuestro plano de ubicación, escala 1 en 25.000, una simbología con los elementos más preponderantes que tenemos prácticamente, un perfil longitudinal, escala 1/250, con todos los textos que le correspondan, ¿cierto? Ahí tenemos el ángulo de la rasante, todos los elementos gráficos que queremos representar, datos de la viñeta, ¿ya? Sistema de referencia, modelo geoidal, proyección, etc., ¿ya? Podemos posteriormente sacar las láminas con la ortofoto en PDF, ¿cierto? O en este caso también poder sacarla en PDF sin la ortofoto. Entonces, la única diferencia es que prácticamente nos va a quedar un poquito más pesada esta lámina en PDF en uno u otro sistema, ¿ya? Ahora, para finalizar, les voy a mostrar acá en el software que prácticamente tenemos integrada
toda la nube de puntos, estamos hablando de que fueron levantados con la SX12 del orden de 13.600.000 puntos y con el Phantom 4 del orden de 11 millones de puntos. Entonces andamos del orden prácticamente de 24.700.000 puntos que pudimos trabajar en este trabajo en particular, más la ortofoto y todo este tema, ¿ya? Entonces, esto, si nosotros, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿qué podemos hacer esta cuestión? ¿Se puede exportar acá? Sí, se puede exportar acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es efectivamente apagar algunos elementos que no estén, sean complejos de manejar, ¿cierto? Como los escaneos y la ortofoto. Y yo me voy prácticamente aquí a la vista en planta, ¿ya? Y seleccionamos tanto la lámina, ¿ya? Aquí voy a correr un poquito esto. Vamos a seleccionar la lámina que queda en el conjunto de plano, ¿ya? Y vamos a seleccionar el elemento gráfico que tenemos acá, ¿ya? Utilizando control. Y exportamos, ¿cierto? Exportar en un DWG. Y esto va a quedar almacenado prácticamente en la carpeta en donde estamos trabajando nuestros datos, ¿ya? Aquí lo vamos, hay que correr un poquito estas cosas. Lo puedo exportar en distintas versiones CAD, ¿ya? Aquí tengo seleccionado una 2010, ¿ya? Y como dice acá, en la misma carpeta donde estoy trabajando nuestro proyecto. Y vamos a ver el peso que tiene este archivo, ya que es bastante liviano. $336 kilos, ¿ya? Y lo vamos a abrir aquí con un visualizador CAD. Entonces, para que vean que el elemento, en este caso gráfico, quedó, el entregable quedó en un layout, ¿ya? Y todo lo que está en el model es prácticamente lo que se encuentra en el espacio, ¿cierto? Y que tiene la referenciación prácticamente del levantamiento, ¿ya? Aquí tenemos nuestra lámina CAD, ¿cierto? Obviamente aquí no viene el ortofoto, porque el ortofoto en el caso del CAD hay que incorporarla, pero con las herramientas CAD que correspondan. Y si nos vamos aquí al model, podemos ver que tenemos el levantamiento prácticamente completo, ¿cierto? Y lo que de repente puede requerir algún cliente, ¿cierto? Ya en este caso el levantamiento en CAD y por otro lado los productos que podemos sacar en PDF. Aquí yo igual para poder crear el PDF cambié algunos colores de las capas para que se pudieran ver más interesantes con la ortofoto, ¿ya? Y si queda todo negro no se va a ver bien, hay que tener ojo también con ese tipo de cosas, ya con el tema de la representación gráfica. Y para el tema del caso del levantamiento sin ortofoto, ya todos los textos van prácticamente en negro, ¿cierto? Así que este es el tipo de representación que nosotros podemos tener, es prácticamente lo que nosotros, nuestra creatividad nos dio para poder representar, pero prácticamente yo creo que se puede hacer muchas cosas más con TVC y todo dependiendo del cliente el cual nosotros queramos abordar. Lo Impecable, dejo don con José. él. Como siempre, impecable. Me parece que, bueno, hubo pocas preguntas hoy día, así que creo que fuimos lo ¿Quedó todo suficientemente claro? claros. Sí, sí, claro. Eh, bueno, eh, creo que ya estamos en condiciones de poder finalizar. Viene Bueno, ahora el... ¿Sí? siempre es importante mencionar que cualquier consulta nos pueden mandar un correo a soporte@geocom.cl o también a uas@geocom.cl y nosotros les vamos a responder algunas de las consultas que tienen. Por otro lado, también comentar que pueden entrar a nuestra página, ver los consejos TDC, los cursos que tenemos disponibles, ¿cierto?, para nuestros clientes, cursos que también tenemos a la venta y que obviamente todos pueden disponer de ellos, ¿cierto? Perfecto, perfecto, José.
Me parece que ya estamos en condiciones de poder retirarnos. Ahí Oscar nos dice que fuimos claros, así que agradecido. Qué bueno que se entendió porque hubo harto trabajo detrás de este webinar, así que aprovecho también de darle las gracias a Felipe, a Oscar. También estábamos en la redacción de un documento para esto, así que pronto, yo creo que pronto ya puede ver la luz. Bien. Palabras finales, no sé si quieren decir algo más los colegas. Agradecido por todo nomás. Bien. Sí, solo agradecer por la presencia de todos ahí. Y bueno, remarcar eso también, que en los próximos días vamos a tener un documento formalizado ya con todos los pasos. Evidente, ahora hay un webinar, hay cosas que fueron un poco más, no reducidas, sino más bien comentadas, Sintetizada. ¿cierto? Sintetizadas, pero van a estar disponibles en ese documento, está bien contundente y va a estar todo bien explicado. Exacto, exacto. Y el próximo webinar, que va a ser más dedicado a R12i y a SX12, el 29 de julio, ahí también hay hartas novedades en cuanto a ProPoint, a TIP, lo que tiene que ver con Triple Axel 2021, uso del nube de puntos junto con modelos IFC. eh, bueno, hay hartas novedades. Bien. Bien, muy agradecido de la presencia de todos y nos estamos viendo el 29 de julio. Gracias a Nos todos. vemos. Chao. Adiós. Chao, chao.